Nuestra periferia ha sido la Amazonía. La Amazonía es la periferia de la periferia. De esa región, Ecuador, los distintos gobiernos, el Estado, la sociedad que está afincada en la sierra, en la costa, ven en la Amazonía la oportunidad para extraer recursos naturales. Uno de los principales objetivos de las últimas décadas ha sido la extracción de petróleo. El petróleo en grandes cantidades. Se ha extraído más de 4.500 millones de barriles de petróleo. Eso ha representado ingresos para la economía ecuatoriana en términos nominales de más de 130.000 millones de dólares, una cantidad importante de recursos. Y adicionalmente ha habido el intento, no el intento, sino varios proyectos en marcha, como por ejemplo la explotación de palma africana en grandes extensiones con proyectos caracterizados por el monocultivo. Entonces, primer punto fundamental, la Amazonía es vista como una periferia de donde se pueden extraer recursos naturales. Esta es una de las características básicas de la forma de relacionarse con la Amazonía. Un segundo punto fundamental, la Amazonía ha sido vista como el espacio en donde se puede procesar las malas políticas de tenencia de la tierra en la sierra y en la costa. ¿Qué quiero decir? Ante la ausencia de adecuadas políticas de reforma agraria, en décadas pasadas se abrió la puerta a una masiva colonización en Amazonas. Muchas personas, pobladores de algunas provincias de la sierra y de la costa, por ejemplo de Loja, por ejemplo de Manabí, se movilizaron masivamente hacia la Amazonía, sin ningún criterio de respeto a la biodiversidad, sin ningún criterio de respeto a las comunidades indígenas, sin ningún criterio de respeto a lo que significa la Amazonía, a esa fragilidad ambiental de la Amazonía. Se abrió la puerta, por ejemplo, a la colonización y para obtener el título de propiedad en una de las parcelas, 50 hectáreas, había que demostrar en muy poco tiempo que se había trabajado esa tierra, que se había talado, que se había deforestado el bosque. Entonces, hay una combinación de factores que tienen que ver con una forma de insertar a la Amazonía en la economía ecuatoriana y a su vez la economía ecuatoriana insertada en la economía mundial. Una forma de producción de bienes primarios. Ecuador es un país insertado en la economía mundial de una manera sumisa, en tanto productor de bienes primarios. Esto se agudiza en las dos últimas décadas, porque al inicio, cuando comienza la explotación de petróleo, allá en el año 1972, cuando zarpa el primer buque cargado de petróleo en agosto de 1972, el buque tanque Texaco-Ana Cortés, había una propuesta de industrialización para ir transformando la estructura productiva del país. Esto fue cambiando y en la época neoliberal se abrió el paso a una reprimarización de nuestras economías. Volvimos a ser lo que hemos sido siempre, productores y exportadores de materias primas, algo que se mantiene en la actualidad. En los gobiernos progresistas, estoy pensando Venezuela, Bolivia, Ecuador, lo que se está tratando es de reinventar el extractivismo. Es el mismo extractivismo, pero con algunos elementos adicionales importantes. Yo no desmerezco que se haya avanzado en algunos aspectos, pero lo que estamos viviendo es una suerte de neoextractivismo del siglo XXI, donde se agudizan nuevamente los problemas. Entonces, la presencia de las petroleras tuvo un choque muy duro con las comunidades indígenas, un choque muy duro con las comunidades de colonos. La presencia de los colonos generó también presiones sobre las comunidades indígenas. La actividad agrícola, los monocultivos, palma africana, para mencionar un ejemplo, también está presionando y es una combinación perversa de extractivismo con colonización que va generando un ambiente de mucha conflictividad en la Amazonía que no se ha resuelto